Muy buenas noches, mi nombre es Brittania Pérez y le estaré hablando sobre el lenguaje C. Bien, el lenguaje C es uno de los más utilizados en la programación por su flexibilidad y facilidad en su uso, aparte de también su diseño en su estructura, y es uno de los más influyentes a través del mundo de la computación. En este trabajo le estaré hablando sobre cuál es su estructura, de dónde viene su historia, cuáles son los pros y los contras de este, así como también sus elementos sintácticos fundamentales. Y también le estaré hablando sobre las ventajas y las desventajas comparándolos con otros lenguajes de programación. El lenguaje C fue desarrollado a principios de los años 1970 por Dennis Ritchie. Esto se hizo con la funcionalidad de poder mejorar lo que era el lenguaje B, el mismo creado por Ken Thompson. La motivación principal de crear el lenguaje C fue adoptar el sistema operativo Unix, de un lenguaje de programación más eficiente y más flexible, permitiéndole el desarrollo del software portátil y de alto rendimiento como esto que estamos viviendo ahora mismo en el siglo XXI. A diferencia de los demás lenguajes de programación que habían antes del C, o lenguaje C, como muchos lo conocen en este momento, fue que este permitía más memoria y una programación más modular y más fácil para los usuarios. El lenguaje C cuenta con muchísimas ventajas. Entre estas está la eficiencia y la rapidez de C, así también el control sobre el hardware, igualmente la portabilidad, ya que el programa C puede ser compilado y ejecutado en diferentes plataformas. Igualmente también está la amplia utilización que tiene el mismo por su popularidad, y también es que es base de otros lenguajes como el lenguaje C más más también Java y Python. Aunque C vino a mejorar el mundo y a facilitarlo en el mundo de la programación, también tiene algunas desventajas, como son la complejidad en la gestión de la memoria, ya que se utiliza directamente con puntero y esto puede causar algunos errores, así como también la falta de seguridad en el manejo de los datos. Igualmente, la curva de aprendizaje pronunciada y también la falta de características modernas, también menos abstracción en base al lenguaje, y a pesar de esta ventaja se sigue siendo un lenguaje esencial en la programación debido a su eficiencia. Hablando ya un poquito más sobre lo que es la estructura del lenguaje C, este sigue una estructura bien definida que permite la organización del código de manera clara y eficiente. Está la directiva del preprocesador. Las directivas del procesador se utilizan para incluir bibliotecas o definir macros antes de la compilación del programa. Igualmente está la declaración de constantes y macros, que las constantes pueden definirse por el hashtag definite y o const, permitiendo el uso de valores fijos en el programa, sin posibilidad de modificarse durante la eficiencia de este. También está la parte de declaraciones de funciones, que antes de la función y se declara con main entre dos paréntesis. Y se puede crear funciones que serán utilizadas en el programa para modulizar. Igualmente la función main es el punto de cualquier programa en C. Y aquí se define la lógica principal del programa y es donde se ejecutan las instrucciones. Igualmente, la definición de cada función de estas que crean un desempeño fundamental en lo que es el lenguaje C. Hablando un poquito más ya de lo que es elementos sintácticos y las declaraciones, que son como las reglas en las que se deben escribir el lenguaje C. Están el elemento sintáctico del lenguaje y están las palabras claves de estas, que son términos reservados que en el lenguaje C utilizan con un solo propósito específico, que viene siendo in, float, charge, while, for, stitch, border, street y bot. Entre eso también están los identificadores, que son los nombres dados a las variables, funciones, tipos de datos, etc. Y pueden estar formados por letras mayúsculas, minúsculas o por números y guiones bajos, pero deben estar con una letra clara o con un guión bajo. Ejemplo, edad, su suma, piso de bajo, calculadora, total o promedio.
Y en esos operadores están lo que son los hijos, que vienen siendo aritméticas, como más, porcentajes, asterisco, signo de división, y las relacionales, que son es igual, signo de admiración, mayor que, menor que. Entre la parte de los delimitadores encontramos lo que es la coma, encontramos lo que es el punto y coma, encontramos lo que es el paréntesis, la llave y los corchetes. Entre las constantes vemos lo que vimos ahorita, que fue el hashtag defeat, y la cons, que es para definir. Estos también se utilizan para los comentarios, como son doble slash, punto, y los comentarios de varias líneas se encierran en slash asterisco y asterisco slash punto. Hablando más un poquito ya de lo que son los identificadores o símbolos, son los nombres que se proporcionan a la variable, y estos deben ser sumamente estrictos y sumamente claros, y estos son dados por letras mayúsculas o minúsculas. Pueden ser A, B, C, D, E, F, las mismas tanto en minúscula como también en minúscula. Hablando también ya de lo que son el concepto de la constante, son estas que se pueden, no, o sea, no es obligatorio como cuando ustedes la crean que se queden igual, no, sino que en el proceso de la ejecución del programa, estas pueden variar y pueden ser cambiadas, y se debe asignar un valor que se declara. Pueden tener tener o no tener un identificador, tienen un tipo de dato, y las constantes pueden hacer que el código sea más legible y eficiente. Pasando un poquito ya a lo que es la variable, este es un objeto nombrado, capaz de contener un dato que puede ser modificado durante la ejecución de un programa. En C, las variables tienen tipo, que significan que es necesario especificar el tipo de dato que se le asigna a una variable, int, float, etc. Las variables se almacenan en la memoria RAM, y el espacio de memoria que ocupa en bytes depende de su tipo. Para declarar una variable en lo que es el lenguaje C, se utiliza el tipo de variable, el nombre, y es igual, este es al valor. En esa estructura se debe especificar que el tipo de variable, el nombre de la variable y el valor que se le asignará. Ejemplo, el tipo de variable puede ser uno de los tipos C, como int. El nombre de variable debe ser un identificador válido en el lenguaje C, que significa que debe ser una letra seguida de otras letras y números sin signos didácticos. Y el signo igual se utiliza para asignar un valor variable. En la parte de las conversaciones implícitas no se requiere síntesis especial, porque en la conversación siempre se realiza correctamente y no se pierde ningún dato. En la parte de las conversiones explícitas requieren una expresión CAS. La conversión es necesaria si es posible que se pierda información en conversión, o cuando es posible que la conversión no sea correcta en otros motivos. Entre las reglas básicas para la conversión tipo implícito y no implícito está lo que es la promoción de tipos pequeños a tipos grandes, la conversión de tipo numérico, la conversión enteros o signos enteros, la conversión con operaciones entre tipos diferentes, y las limitaciones de la conversión implícita, entre otras. Hablando un poquito más de los diferentes tipos de lenguajes de programación, les voy a mencionar 8. Estos son el lenguaje Java, el Python, el JavaScript, el C++, el Swift, está también el Ruby, y está el SQL, que es el que conocemos un poquitito más. Es todo por mi parte. Gracias por su atención.